Otro inquilino de López marcaba la primera transición de un signo político a otro en términos democráticos. El presidente Fernando Lugo llegaba así al poder para expresar otras voces de la democracia. Lugo 4083, Blanco Velar 3071. Reconocemos el triunfo de Fernando Lugo. ¿Saben ustedes lo que puede llegar a significar 61 años? Por fin una alternancia y un cambio cuando estaban todas las luces rojas y amarillas prendidas. ¿Qué pasará el día después? Reconocemos públicamente como triunfador de estas elecciones al señor Fernando Lugo. La victoria y la derrota son provisionales en la democracia. La victoria y la derrota, decía Saramago, tienen algo en común. Ambas son provisionales, no son eternas. Luego, la victoria no nos debe envanecer y la derrota no nos debe abatir. Fernando Lugo iniciaba su carrera política el 26 de marzo del 2006 en la Marcha de la Resistencia Ciudadana, donde los partidos de oposición y centrales obreras protestaban contra el gobierno de entonces. Y estar aquí en este Palacio de López y no compenetrarse con este mundo de cada uno de sus salones, especialmente este del Salón Independencia, es prácticamente no estar en la Casa de Gobierno. Nosotros tenemos esa suerte esta noche, compartiendo con ustedes, domingo, en fin, todos ahí en la casa. Pero vamos a seguir con esta historia nuestra de la era democrática. Fernando Lugo encabezaba la Alianza Patriótica para el Cambio, con la participación mayoritaria del Partido Liberal Radical Auténtico. Ganó las elecciones y en esa noche de su asunción y en lo que fue su primera entrevista oficial nos decía: el concepto cambio, ¿cómo usted lo definiría precisamente en esta primera noche oficial suya como primer mandatario? Creo que en la participación de la ciudadanía. Queremos generar este cambio juntos, queremos generar un tipo de gobierno, de presidente de todos los paraguayos, sin exclusiones. Tanto hemos sufrido la persecución, el exilio, la exclusión en nuestro país. Yo creo que llegó el momento en que el rojo, blanco y azul de nuestra bandera sea realmente el símbolo que nos unifica a todos sin distinción. Yo invito hoy a todos, los jóvenes, los adultos, a los niños, a querer este país que es nuestro, este país que muchas veces nos duele, pero es nuestro. No sea conocido solamente por ser un país de piratas, de la ilegalidad, del narcotráfico, de la corrupción. Este país tiene que tener un rostro totalmente remozado, juvenil, un rostro con una dinámica propia. Señor presidente, ¿confía usted en que los actores políticos harán posible justamente la gobernabilidad de su gestión? Yo creo que ante la racionalidad, ante la lógica, ante la convicción y la participación ciudadana, no podemos decir que no. No podemos bloquear, no podemos poner dificultades al proceso que se ha iniciado el 20 de abril. ¿En algún momento usted sintió algún tipo de angustia ante tanta responsabilidad que asume? Porque todo ese movimiento que tuvo previamente a
a este momento tan especial, tan lindo, tan de cambio, digamos, ¿sintió angustia en lo más íntimo de su ser? Más que angustia, una gran preocupación, porque yo creo que la ciudadanía no merece ser desencantada. Yo creo que la ilusión y la esperanza ciudadana no tiene que ser defraudada. Y el hombre siente el límite de sus fuerzas y su voluntad, pero pondré al máximo mi inteligencia, mi voluntad, mi trabajo, mis fuerzas. ¿Qué significa para usted ser el primer obispo en la historia de la Iglesia Universal dispensado por el Vaticano para ejercer un poder temporal? No lo he pensado mucho. Ser un obispo dispensado para ejercer el poder temporal lo tomo con serenidad, con ilusión, con esperanza y sobre todo con mucha gratitud. Después de la presidencia de la República, señor presidente, ¿volverá al seno de la Iglesia? ¿Podría ser el primer cardenal paraguayo, por ejemplo? No creo. Primero, no es volver a la Iglesia. Yo estoy dentro de la Iglesia, pero con un rostro laical, con un rol laical. Y como laico, pondré lo mejor de mis esfuerzos, de mi fe, para esta ciudadanía que se merece un vivir mejor. Muchísimas gracias, señor presidente, por su tiempo. Muchas gracias, muchísima suerte a usted y a todo el equipo que lo acompaña. Muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevo a la ciudadanía. Gracias por el acompañamiento en esta fecha muy especial. Yo creo que comenzamos hoy una nueva etapa histórica en nuestro país, una historia política diferente, una historia, escribiremos páginas de nuestra historia de manera inédita. Y de nuevo invito a participar y ser partícipes, sujetos de este cambio histórico en nuestro país, a todos y cada uno de los paraguayos y los que no son paraguayos pero han apostado y viven en este país. Muchas gracias y buenas noches. Uno de los puntos trascendentales del gobierno de Fernando Lugo fue el mejoramiento gradual del sistema de salud en el Paraguay, la gratuidad de los hospitales públicos en todo el país constituyó el mayor logro social de su gobierno. En el Palacio de López, en un encuentro histórico entre los presidentes Lugo y Lula, se firma el Tratado de Reivindicación Económica del aumento a casi el triple del monto abonado por el Brasil por la venta del excedente paraguayo de energía en la hidroeléctrica de Itaipú. Con esta compensación, el Paraguay aumentó su recaudación anual de 120 a 360 millones de dólares. Sin embargo, durante su gobierno existieron hechos que desmintieron sus afirmaciones. Uno de los casos más llamativos involucró al abogado del expresidente Marcos Fariña, que se vio envuelto en la compra de una imponente estancia de más de 4.000 hectáreas en Benjamín Aceval. Uno de los hombres más cercanos a Fernando Lugo, Camilo Suárez, en ese entonces secretario de Emergencia Nacional, fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos, acusado de sobrefacturar costos de productos por más de 5.000 millones de guaraníes. Este juicio continúa. La mayor promesa electoral del presidente Lugo fue incumplida. La reforma agraria no cumplió con las expectativas del sector campesino, agravándose la situación del campo, donde proliferaron invasiones a propiedades privadas y se consolidaron organizaciones carperas que recurrían a métodos radicales para sus reclamos, sembrando así el miedo en el sector rural. En ese escenario, la invasión de los carperos en Curuguatú y la posterior ejecución de una orden de desalojo sobre la propiedad fueron la causa directa de una tragedia en la que murieron 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías. Esa tragedia conmovió al país y actuó el Congreso de la Nación, que apelando a la Constitución Nacional determinó iniciar el juicio político a Fernando Lugo.
día el entonces presidente aceptó someterse a dicho juicio con todas las consecuencias. Y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. El 22 de junio del 2012, tras los pasos correspondientes, la Cámara de Senadores, por 39 votos a favor de la condena y 4 en contra, destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de la República. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se hará las comunicaciones correspondientes. Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón de mis compatriotas. El viernes 22 de junio del 2012 asumió como presidente de la República el hasta entonces vicepresidente Dr. Federico Franco. El expresidente Franco aceptó darnos una entrevista sobre sus días como otro de los inquilinos del Palacio de López. Interesante todo esto, doctor Federico Franco, un inquilino más en el Palacio de López. Pero ¿dónde estamos nosotros? Esto es el Centro Franco, Bruno. Aquí tenemos toda la documentación de nuestra gestión. Mira, aquí se dijo mucho de nuestra gestión. Justamente, supuestos actos de corrupción en tu mandato de año y 2 meses. ¿Qué podés decir al respecto? Y yo no asumí como senador vitalicio porque la prensa fue muy cáustica. La ciudadanía tiene la idea fundada de eso. Entonces yo me puse a disposición para que ante la menor insinuación, un cuando punte que hay fiscal, se haya más listo, haya pita sojanguá, caria medida, fiscalía frente a Médica Tujanguenza a aclarar para la Serembia Pocuri como presidente de la República. Primer punto. En segundo lugar, hasta este momento, Bruno, pasaron 3 años, gracias a Dios, no hay absolutamente nada. Cada ministro, cada director es responsable de su acción. Sí, porque mira que se habló mucho de una supuesta corrupción y qué sé yo. Todo. Hasta los medios me negaron la posibilidad de participar. Sí. Yo antes era la estrella, me llamaba a la radio. Ahora reviso mi teléfono, a ver, cambio la batería, a ver si está cargado o no está cargado. ¿Qué pasa? Nadie me llama. El único sos vos, Bruno. No, realmente es un placer. Quiero decirte además, centro de documentación, un placer de centro de información, esta noche, centro de información y finalmente un centro de capacitación y formación de líderes. La primera vez que un expresidente tiene un centro, una fundación, en donde muestra los atributos del poder. Acá tenemos esta sala, que es la sala de los presidentes, está desde el primero, que fue Carlos Antonio López, hasta el último presidente. Está el Palacio de López, que fue remozado después de 120 años. Ahí tenemos las distintas etapas del Palacio de López. Vamos a hablar del remozamiento del Palacio. Pero vos fuiste presidente liberal, primer presidente liberal después de 7 décadas. Después de Estigarribia. Impresionante. 72 años. Y además tuviste esa enorme... Este pañuelo es una coincidencia, una coincidencia. Pero tuviste la enorme responsabilidad de completar un mandato constitucional, meditando aquel momento y además con gente que estaba a favor y gente en contra, especialmente del exterior. ¿Qué podés decir al respecto? Retrotrayéndonos a aquel tiempo en que vos asumías. Yo, Bruno, tenía 2 posibilidades. Sí. La primera posibilidad era no aceptar la presidencia y quedarme como el cobarde, quedarme como el pusilánime, quedarme como la persona que no tuvo la vocación de poder y pasar a la historia como el presidente cobarde, traidor, que no se animó a gobernar la República del Paraguay. Y la segunda posibilidad era asumir. Vamos a suponer que yo no haya asumido. ¿Qué iba a pasar? Iba a asumir el presidente del Congreso.
y yo no sé si con eso se ha asegurado o no que termine la masacre. ¿En qué condiciones nosotros asumíamos la presidencia de la República? ¿Cómo era el panorama en ese momento? 17 muertos, 6 oficiales de la policía y 11 campesinos, a la triple alianza en contra nuestra, con el agravante que el entonces presidente Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, venía con la intención de traer su ideología bolivariana al Paraguay, y no tuvimos que enfrentar a Dilma, a Cristina y al presidente Pepe Mujica. Y mirá dónde están ellos. Dilma destituido, Cristina en qué condiciones, Evo sin reelección, Chávez fallecido, que en paz descanse, y el actual dictador Maduro, que fue canciller en esa época y vino a patotear. Maduro vino a patotear, vino a soliviantar y consiguió que los gobiernos de la región, Brasil, Argentina, Uruguay, se pongan en contra de Paraguay, reeditando la triple alianza contra el pequeño Paraguay, y felizmente que no le fue fácil. Nos mantuvimos, le derrotamos a Chávez, le derrotamos a Maduro, y hoy, gracias a Dios, esa ideología perimida del marxismo, del bolivarianismo con que se le pudo camuflar, hoy está en retroceso, en retirada. Felizmente, la gente entendió, la región entendió la necesidad que por encima de la ideología están los altos intereses patrios. ¿Qué fue lo mejor de tu gobierno y aquello que te hubiera gustado que fuera aún realizado o que sea mejor todavía, verdad? Yo me siento un balance, un año y dos meses creo que fue, ¿verdad? Y Bruno, es el tiempo de un embarazo, 9 meses, más los primeros 5 meses de lactancia. Es un periodo muy breve. Se va a Evo y lo mitad me con minifalda sin buscarle ese mandato, pero tratamos, por ejemplo, la autopista actual Luque-Asunción, conocida como Ñuguazú, nosotros lo hicimos. Costó 7 editoriales y 8 tapas del diario de mayor circulación en el país, que se oponía sistemática y tenazmente a la construcción de esa avenida. Hoy es una realidad, entre paréntesis, con casi 1 año y medio de retraso. La ruta Santa Rosa de la Guaragüe Capitán Bado, la mudanza del hospital de clínica, el nuevo hospital de clínica al hospital de Santa Rosa de la Guaragüe, la vacunación masiva contra el cáncer de cuello uterino, incluida por el ministro, ahora lo hicimos nosotros. La campaña de desparasitación, después del grande, Eligio Ayala, el más grande presidente de la historia del Paraguay, la primera vez que se hizo una campaña masiva de desparasitación a todos los niños y niñas en edad escolar, lo hicimos nosotros. El Palacio de López, ¿y el Palacio de López qué pasa con esa primera etapa que completaron, hicieron, restauraron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se ideó eso? Bueno, eso comenzó Fernando Lugo, el gobierno de Fernando Lugo, después se paró, tengo entendido. Le echaron a los responsables. Retomaste vos. Le echaron a los responsables de la construcción. Sí fue. Le echaron. Salieron literalmente, ojalá que se filme eso con una patada, ahí donde sabemos, salieron la gente. A mí me plantearon, el palacio tiene 120 años. El palacio fue hecho, entre paréntesis, fue donado por Lázaro Rojas. ¿120 o más? 120 años de su inauguración. El palacio fue donado por Lázaro Rojas. Mira que a vos te apasiona no solamente la medicina, sino la historia. Sí. Y ese detalle me gustaría que un poco revivas. Ahora, Bruno, brevemente. Lázaro Rojas, para muchos, el verdadero padre, el padre biológico de Francisco Solano López. Sí. Lázaro Rojas era de hecho fue su padrino de nacimiento, ¿verdad? Era el jefe, el padrino de Juana Paula Carrillo. La gente dice que fue hijo de Lázaro Rojas. Lázaro Rojas le obsequia este predio a Francisco Solano y se da cuenta uno la diferencia que hay entre los otros hijos, la propiedad que tiene. Benigno fue a otro predio, en fin, el resto de los hermanos, porque eran 5 hermanos del matrimonio López Carrillo, 5 en total. Cada uno tenía una propiedad, pero la propiedad más valiosa, la más importante fue esta. Incluyéndolo al mariscal. El mariscal López construye esto del año 1858-59, comienza la construcción, trae a lo mejor de Francia, de Italia, de esa época. Él nunca participó, ahí nunca entró, nunca vivió, nunca merodeó mientras se construía. No, nunca. Él no llegó a habitar acá. El Palacio de López, en realidad la gente dice de los López, es de Francisco Solano López, nada más que él, y hasta hoy es propiedad de la familia Solano López, no es propiedad del Estado paraguayo. El gobierno no tiene el título de propiedad del palacio. Y Pequeño si detalle. alguno de
descendientes? No, no lo van a hacer. Yo estuve con ellos en la remodelación que se hizo después de 120 años y ellos están dispuestos a un acuerdo. Quieren un acto de reconocimiento como corresponde y se merece. Sí. Es un palacio que cuando López tenía que comenzar a habitar, entramos en guerra. Posteriormente los brasileros vienen. En el periodo de recuperación, excelente el trabajo de la empresa que hizo la construcción. Se nota que los brasileros escribían, jugaban por nuestro palacio, porque acá se instaló la caballería. En este palacio que vos ves, Bruno, ahí se ve la bandera, ahí se llegó a izar la bandera brasilera. Este palacio fue utilizado por las tropas invasoras en 1869. Luego el presidente Juan Gualberto González, para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América, estamos hablando de 1892, el presidente Juan Gualberto González decide recuperar el palacio y se hace una primera expo. Nuestra expo actual que tenemos en Roque Alonso se hizo en el palacio por primera vez el 12 de octubre de 1892. Y el primer presidente que, digamos, gobernó desde aquí fue Egusquiza. Egusquiza. El siguiente presidente. El presidente González no pudo terminar, lo reemplaza en forma provisoria otro presidente y finalmente, por 2 o 3 meses, y finalmente asume Egusquiza, y Egusquiza sí decide trasladar y es el que primero. Y su oficina siempre estuvo en el lado derecho, sería mirando el palacio, el lado derecho arriba. Lo que se reconstruyó. La parte que se reconstruyó. Claro, porque ahora está la otra parte que necesita lo mismo, ¿verdad? El presidente siempre gobernó desde la planta alta. Sí. Hasta que Molas López, por problemas de artrosis, no pudo subir la escalera. Entonces decidió bajar a donde fue diseñada la oficina de Francisco Solano López, que es desde donde se gobierna a partir del presidente Molas López en adelante. Qué interesante. Y ese bastón de mando que lo vemos ahí, ¿qué representa para una persona como vos, en este caso, que tuviste la ocasión de comandar? No sé si se puede visualizar, acá tenemos las 4 estrellas que significa comandante en jefe, ahí está el nombre y ahí el escudo, los 2 escudos que tiene el Paraguay. Eso es oro, ¿verdad? Oro, los 2 escudos, el nombre, las 4 estrellas, este es el poder. El poder. El poder. Significa el poder. El bastón es el poder. Y el poder tiene el comandante en jefe. ¿Y cada comandante en jefe o cada presidente tiene un bastón individual, digamos? Así mismo. ¿O se suceden los bastones? Así mismo. Te cuento otra anécdota. Sí, ¿cómo no? Cuando yo juré como presidente, juré con un bastón que me prestó un coronel. El bastón con que yo juré no es el bastón de presidente de la República. No tiene la bandera paraguaya y no tiene esta imagen del nombre. Y esto está preparado como para tomar de esta manera. Acá se toma el bastón, preferentemente con la mano izquierda. Y la bandera paraguaya representa el mando sobre las fuerzas públicas, fuerzas militares y fuerzas policiales. Decime una cosa, y ustedes, hablo de los inquilinos de López en la era de la transición, ¿nunca se reunieron, nunca hablaste con alguno en particular, no trabaron una suerte de amistad, ustedes que fueron los que estuvieron acá en el Palacio de López, digamos, nunca hubo no se reúnen ustedes, los expresidentes? Yo tuve ocasión de compartir cuando tuvimos visita de alguna personalidad del extranjero, tuve siempre diríamos, el buen tino de invitar a algunos. El presidente Guasmosi siempre estuvo presente, siempre. El presidente Duarte nunca pudo estar. El presidente Cubas Grau y González Maqui acompañaron en muchos actos. En la inauguración, en la remodelación del palacio, aquel 12 de octubre del 2012, estuvo presente los 3 presidentes que te digo, González Maqui, Cubas y el presidente Juan Carlos Guasmosi. Con Lugo obviamente no tuvimos relación después del juicio político. Perdón, ¿ese juicio político fue justo? Y fue un juicio político en donde de 125 parlamentarios, 5 votaron en contra. Estamos hablando del 96% del Congreso. Se le hizo por mal desempeño en el cargo. Murieron 17 personas. La propiedad de Marina Cue es propiedad del Estado paraguayo. Esa propiedad le corresponde al Estado paraguayo. Yo me rehúso, me niego contundentemente, Bruno, y la vehemencia, quiero que me disculpe, a que se le denomine Campos Morumbí. Esa propiedad es del Estado paraguayo. Ahí hubo una negligencia criminal. Nunca tuvo que haber muerto nadie.
siempre fue propiedad del Estado paraguayo, de ahí el nombre de Marina Cue. Había un libro con las imágenes del Palacio de López, entre paréntesis, Sí. Me tenés que autografiar eso. Mira, hacemos un pequeño corte y te entrego eso inmediatamente. No me olvido de eso. No, seguí. Bueno, ¿qué estaba diciendo? A ver. No, te decía que en el Chaco es importante porque en el Chaco está la clave del progreso nacional. Lo que pasa es que nosotros infraestructuralmente, presidente, estamos muy atrasados. Sí, es cierto. Muy atrasados. Es cierto. Estábamos hablando fuera de cámara de lo que cuesta llegar al Chaco o cuesta llegar al límite con Bolivia y cómo progresaron los bolivianos, por ejemplo, ¿verdad? Eso demanda mucho tiempo, hacer carreteras, conexiones viales importantes, siendo un país mediterráneo, ¿verdad? Entonces yo creo que 5 años, yo personalmente, sí, 5 años no es un tiempo prudencial como para desarrollar lo que uno tiene en mente si realmente lo va a tomar en serio. Pero luego que no es un tiempo suficiente. No es un tiempo suficiente, coincido. Y además coincido tanto contigo que yo estoy persuadido que en el Chaco está la clave del progreso nacional. Yo estoy convencido que el Paraguay tiene que dejar de mirar solamente al Mercosur y poner la mirada al Pacífico. ¿Para qué va a llegar a Asia? Y ahí el Chaco, Bruno querido, es la clave del progreso nacional. En el Chaco está el desarrollo más importante que nuestro país va a tener a futuro. Te agradecemos sinceramente, presidente Federico, expresidente, pero seguís siendo presidente, por este tiempo, este espacio, todo lo aleccionador que nos diste de tu tiempo y toda esta maravilla que hay acá, porque hace falta recorrer esto, también venir y adentrarse a la historia. Sos un apasionado de la historia, de la medicina, de la política. Y de Bruno más. No, te agradecemos. Yo te agradezco, Bruno. Muchísimas gracias. Bruno querido. Y felicidades. Gracias, Bruno. Felicidades. Igual. Con 45% de votos a favor, el artífice de la vuelta al poder del Partido Colorado, el presidente Horacio Cartes, comenzaba un nuevo gobierno, expresando: soy consciente no solo de la alta responsabilidad que asumo, sino también de la gran expectativa y diría incluso la esperanza que genera nuestra llegada a la presidencia de la República, que se da en un momento crucial de nuestra historia. Muchos dolores y muchas tragedias podemos recordar, pero prefiero mirar hacia adelante, ver el lado positivo de la esperanza. Yo me uno a esa esperanza porque sé el país que tenemos. Bueno, es un tiempo de recogimiento muy especial hoy, Navidad, todo el mundo en sus casas, y es interesante hacer como una suerte de reflexión acerca de un montón de hechos, ¿verdad? Aquellos seguramente más, desde los más sencillos, pueriles, como aquellos más profundos, o sea, nuestro país, hablar, pensar acerca de nuestro país. Justamente, ¿cómo está hoy el Paraguay? ¿Qué país tenemos hoy? Hay que salir y para darnos cuenta de que Dios nos entregó un país realmente bendecido. Tenemos todo lo que al mundo le falta, nos lo dicen a nosotros, no es que decimos nosotros, eso la gente te hace ver que tenemos todo, y nos falta valorarnos a nosotros mismos, conocer nuestra historia,
Hay que entender que acá entre 1865 y 1870 Paraguay perdió prácticamente al 100% de la generación de hombres, mujeres, niños, y nadie ama lo que no conoce, nadie quiere aquello que no conoce. Nos falta conocer mucho mejor nuestra historia y saber que para haber recibido este país, que tenemos tantas deudas todavía con la gente, tanta historia, tantas vidas que hubieron para recibir este país, hay que conocer la verdadera historia. Fuiste empresario, dirigente deportivo y actualmente sos el presidente de nuestra república. ¿Qué aprendizaje te dejó todo este recorrido? Y aprender que uno no es el importante, es la gente. Acá ocurre que el modelo, y pasa como dirigente de fútbol, a veces si te va bien como empresario, creer que uno te quieren hacer permanentemente sentir que el individuo es el importante. Y ahí es donde uno comienza a tomar el camino equivocado. Acá hay que entender que uno es uno más con tremendas responsabilidades, y lo voy a decir hasta el cansancio: no deshonraré a mi padre y a mi madre, que en paz descansen, y a mi hijo que están con vida en este esfuerzo de ser el presidente de la República. Yo estoy atrás de la medalla de oro, quiero ganarme el premio mayor, ser el mejor presidente. En ese esfuerzo estoy y están todas mis energías. ¿Qué te motiva justamente a vos, presidente Cartes, para trabajar incansablemente todos los días siendo el actual inquilino del Palacio de López? ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? El país que tenemos. Me doy cuenta que el potencial de Paraguay todavía ni empezamos. Paraguay tiene un potencial que nos falta a los paraguayos, percatarnos de qué país tenemos. Y lo dije y lo voy a decir siempre porque así lo siento: los mejores días todavía no han llegado, los mejores días están por venir. ¿Qué dejó de hacer Horacio Cartes desde que es presidente? Debo decir que no dejé de hacerlo totalmente, por eso es que me percato que el fútbol es que me distanció esta actividad política. El fútbol, yo no me perdía un partido de las inferiores. Me gustó siempre la parte de formación de los chicos, ver crecer esa semilla, proyectar. Siempre uno está soñando el gran jugador, pero mantengo mucha relación, sobre todo con el grupo de jugadores de la selección, llámese los Roque, Santa Cruz, los Paulo da Silva, Justo Villar, Carlos Bonet, que antes de ayer creo me estaba escribiendo, y nos mantenemos mucho en contacto. Y también, si me permitió una infidencia, el otro día me decía Martino, que vino muy en privado a visitarme, y el Tata, y me dijo que después de la selección paraguaya, a pesar de que dirigió el Barcelona, a pesar de que dirigió la selección argentina, nunca más fue feliz después de dirigir la selección paraguaya. Espero que no se enoje, Tata. Qué fabuloso. Bueno, ¿y qué no dejó de hacer Horacio Cartes estando en el poder? ¿Qué no dejaste de hacer? En mucho menor dosis, ir al campo. El campo me nutre, ir al interior, sentirle a la gente. Mi batería, mi combustible realmente es ese abrazo. Nosotros, si bien tenemos la mejor tierra, clima, aguas, acuífero guaraní, energía eléctrica, todo eso, cuando te toca abrazarte, el paraguayo, la paraguaya te transmite algo que realmente hasta me crea muchos problemas con mi seguridad, porque... Justamente, y genera mucha incógnita esa soltería del presidente. ¿Cómo vive el presidente en solitario, digamos? ¿Cómo es la vida de soltero de un presidente? No sé si la palabra es soltero. Lo que sí, en Paraguay por suerte se sabe todo, y yo resumiría que está en Burubicharoga, hoy día es respetado como hace mucho tiempo no se respetaba. Este no es un lugar de karaoke ni de otra cosa que no sea de trabajo, de concentración y de compromiso con el país. Y justamente estamos caminando, pero ¿en qué momento se aparta el presidente de su rol tan importante? ¿Cómo disfruta, cómo se distiende, cómo se relaja Horacio Cartes? ¿Cuáles son esos momentos pequeños de ocio tuyo? Este fin de semana prácticamente ponía en posesión a mi hija Sofía al frente de las administraciones del campo. Fue con todos los administradores. Me fue al mismo tiempo de un momento muy emotivo, pero ese momento es el que reconozco que a veces extraño mucho. Cuando voy,
voy muy feliz, voy ilusionado, y cuando tengo que retornar es como que la dosis de campo no fue suficiente. El interior tiene esa calidad humana que ya falta en el mundo. La gente, el paraguayo, la paraguaya es emotiva hasta las lágrimas, es cariñosa, es afectiva y te nutre mucho. Hay una calidad de principios, valores y calidad de vida que hace muy bien, depura mucho la vida, y uno viene siempre muy motivado cuando está en el interior. Al acordarte de tus hijos, ¿se te humedecen los ojos, presidente? Son mi vida y son, gracias a Dios, y doy gracias a la madre, gracias a María Montaña también. Mis 3 hijos tienen mucho Dios, tienen mucho interior, y eso hace que nos una mucho más. Qué bueno. ¿Y qué te incomoda, por ejemplo? ¿Qué te pone mal, presidente? Lo que más incomoda viniendo del sector privado es que todo es muy lento en la vida pública. A veces uno tiene la necesidad del ser humano, de la tercera edad, del niño, del enfermo, y los procesos son muy lentos. No se compadece del ser humano los procedimientos en la vida pública. Espero no acostumbrarme nunca a esta lentitud. Me dicen que esta obra en Autopista y Madame Lynch se trabaja 24 horas. Y todo debe trabajarse 24 horas. Pero dice que pasa la gente y felicita a los obreros. Entonces creo que eso también es un mensaje. Nos están diciendo trabajen 24 horas porque es cuestión de dividir en turnos. Y tenemos tanto atraso que deberíamos acostumbrarnos a trabajar 24 horas. Tenés mucha interacción a propósito, presidente Cartes, en el Twitter, se ve que siempre estás comunicándote, ¿verdad? Sos una persona súper conectada a través de las redes sociales, y esto tiene que ver con tu política de acceso a la información pública. No, son cosas distintas. Con respecto a estar conectado, y no podés estar desconectado. Hoy el mundo está conectado entre sí. Tenemos nuestro grupo de gente donde prácticamente el buen día apareció esto, se dijo esto, recomendación de tweet, elegí entre uno y otro. A veces me sugieren extraordinarios tweets, a veces no tan buenos, pero me gusta siempre poner lo que sale del corazón. Y lo del chupín se convirtió en millones de memes. ¿Cómo te caen los memes? Me encanta, y ahí ves ahí está nuestra gente. Ese es el paraguayo y la paraguaya. Realmente me encanta, y acá siempre decimos, debemos trabajar mucho, intenso, pero siempre con una sonrisa en la boca. No se puede trabajar con la cara larga y con mala onda. Celebro y que sigan los memes porque me encantan realmente. Bueno, ¿y cómo te llevas con la prensa, por ejemplo, en las redes sociales, frente a esos ataques? ¿Cuál es el límite de Horacio Cartes ante todo eso? Yo creo que acostumbrarnos. Ayer veía una noticia donde preguntaban, no sé ni a quién, no sé si es un artista que en Estados Unidos, y él definía que si no lees los periódicos, estás desinformado, y si lees los periódicos, estás mal informado. Entonces creo que cada uno, tenemos que acostumbrarnos a que cada uno cumpla con su rol. Es tarea de un gobierno informar todo, nos preocupamos en que toda actividad se sepa, porque es nuestra obligación, y después que cada uno cumpla su rol. Lo que sí, nadie nos va a frenar en lo que tenemos que hacer, ni el carácter, ni los memes, ni las redes sociales, todo lo que sea bueno con buena onda, y todo lo que sea para impedir, para el costado, el Paraguay no puede parar nadie. Van 3 años de tu gobierno hasta ahora. ¿Cuál fue esa situación más difícil o delicada que te tocó enfrentar en estos 3 años? Sí, imposible no pensar en los secuestrados, pero recuerdo que nos marcó mucho a todos, y la inundación, cuando a pesar que poníamos todo el esfuerzo, seguía subiendo el agua y produce una impotencia que a pesar de todo lo que uno hace, es como que no alcanza. No da abasto. Y en el plano personal, Horacio Cartes, lo más difícil que te tocó afrontar. La partida de mamá. ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Cuáles son los goles de Horacio Cartes en lo que va del partido? Yo no quisiera decir de Horacio Cartes porque me parece tan injusto. No sé trabajar solo. Fui siempre
tuve el soporte en mi actividad cotidiana antes de la presidencia, ni qué decir acá en la presidencia. Nadie puede hacer nada solo. Quisiera decir, los goles, Paraguay hoy figura entre los países de mayor transparencia, Bruno. Gracias a esa transparencia, hoy estamos con muchos ahorros. No podemos decir nunca estamos bien, pero las 200 ambulancias que ya hemos adquirido, las 135 patrulleras que vamos a recibir en los próximos 20, 25 días, las 400 motos que vamos a comprar también para la policía, la capacitación que se está dando, están viniendo de Panamá específicamente, no sé por qué de Panamá, pero de Panamá para la preparación contra los motochorros. La gente no habla, pero hace rato que no se ven cajeros automáticos ser atacados. Porque se ha hecho un gran trabajo. El asalto a transportadores de caudales disminuyó mucho. Se están haciendo muchas cosas y yo recuerdo bien mirando estadísticas sobre el país inseguro, Y ahí hay mucho que hablar. Nunca podemos decir estamos bien ni que estamos conformes. Pero si te muestran el asalto a un cajero de 6:30 a 7, 40 veces, lógico que graba eso. Y cuando ves las estadísticas y dicen, ¿por qué es más inseguro? ¿Te pasó algo? No. ¿Alguien de tu familia? No. ¿Cómo te enteraste? Por la información mediática. Entonces muchas veces es como nos cargan permanentemente, pero no podemos decir, y yo quiero que se mire porque contra lo que no podemos pelear es contra las estadísticas. Y quiero que se vea cómo está Paraguay en los números año a año con respecto a homicidios, con respecto a todo lo que concierne a seguridad. Y también una cosa que hay que dejar, no voy a perder esta oportunidad, Bruno, de qué organismo de seguridad heredamos, cuánto y qué teníamos en equipo, qué tenemos en equipo ahora. Reitero, no vamos a decir ya estamos, me refiero a estas patrulleras ahora, las nuevas comisarías. Miren qué comisaría se hacía antes, miren qué comisaría estamos entregando ahora. ¿Qué equipos teníamos? ¿Qué equipos estamos importando? ¿Qué equipos estamos trayendo? Entonces, no nos detuvimos nunca. El tema de seguridad es algo que el país necesita, porque no es seguro un país cuando uno lo dice que es seguro, es cuando la gente y la ciudadanía y la gente de afuera menciona que es un país seguro, es cuando uno empezó a dar los pasos que necesitamos. Y queremos ese país porque es un atractivo país el ser seguros. Y un golazo para mí en estos 3 años fue la visita del Papa Francisco aquí a Paraguay. Realmente, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue todo ese operativo, los entretelones? ¿Cómo fue que él haya venido acá? ¿Cómo fue para que lo traigas aquí, lo invites aquí? En fin, todo eso te llena, por supuesto, de enorme satisfacción. Estoy pasando un ciclo de mi vida que no sé qué debo callar y qué debo contar. ¿Qué debo contar? En primer lugar, que todo lo que hice fue invitarlo. A él lo invita todo el mundo. Claro. Lo que debemos dar gracias a Dios que él eligió venir al Paraguay. Que nos haya elegido. Debemos dar gracias a Dios, que lo puedo decir suficientemente, con mucha responsabilidad, nos quiere mucho, quiere al Paraguay, ama al Paraguay y realmente no solo en las audiencias ante la gente, cuando uno está en privado, te diría hasta que le saltan las venas cada vez que recuerda a la gloriosa mujer paraguaya. Y él no para, yo no voy a parar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tenía una... Allá está aquel es mi sector, su santidad, y aquel hermoso cuadro que ves, me lo regaló él, me lo mandó a hacer en el Vaticano, es de piedras con esmaltes, tiene el signo de él, es conocida como la Virgen de la Columna, lo llevó en el año 1981 el Papa Juan Pablo II, hoy San Pablo, después del atentado que tuvo, y lo puso en la Plaza San Pedro, en una columna para protección del Vaticano y de los papas. Y lo más emotivo... Tenía una anécdota con esta expresidenta de Panamá, creo que... No, de Costa Rica, la expresidenta Laura Chinchilla, a quien va todo mi cariño. Me comentaba en Panamá que dialogando con su santidad, iban una maravilla hablando del género, de la mujer y todo iba muy bien. Pero al terminar le manifestó que había algo que no había que olvidar, que la mujer paraguaya era la más gloriosa. Entonces, hasta la de Costa Rica tuvo que escuchar para que vean que no solo el Paraguay nos dice ese enorme cariño que nos tiene. La verdad que aprovecho para darle gracias a Dios que su santidad nos quiera y nos da la deferencia que nos da.
Con todo esto que está diciendo, muy interesante por supuesto, ¿crees que el Paraguay está hoy inserto en el mundo, presidente Cartes? Mucho más que al principio, y debo decir que hasta es placentero viajar. Ahora estuvimos en París, ser miembros, te digo un dato, la tarjeta personal del presidente Juan Manuel Santos de Colombia tiene 2 inscripciones en su tarjeta. Una dice La Paz, que quiere dejar como legado, y la otra es ser miembro de la OCDE, la Organización de Desarrollo, que es una organización de buenas costumbres. Y estuvimos en la 4ª cumbre también de gobiernos abiertos al servicio de la democracia, que lo organizó el presidente Hollande de Francia, y en Alemania, donde realmente cada vez que voy a Alemania soy profundamente admirador de ese país. Hicimos un convenio, firmamos un convenio para la educación dual, que es todo un tema. Hoy no nos va a dar el programa, pero a ellos les fue la gran herramienta para bajar el desempleo, y estuvimos visitando y nos dieron un trato y una deferencia que motiva a salir afuera. ¿Cómo es gestionar lo público, presidente Cartes? Por ejemplo, la salud, la educación, las obras, en definitiva, todo lo que necesita la ciudadanía. Antes de ser electo, la pregunta obligada era, ¿cuál es la diferencia entre el sector privado y el sector público? Y parecían que eran 2 universos diferentes. Y hoy me doy cuenta que son... ¿Cuál es esa diferencia? Y como que manejar lo público es una irresponsabilidad. Lo privado hay que cuidarlo. Y lo público hay que cuidarlo más que lo privado, porque lo público no es tuyo. Y las elecciones, cuando la gente elige, los que participamos de alguna elección tenemos que entender que si nos eligieron, no es que es nuestro turno ahora. Es apenas que nos entregaron la confianza para que seamos los empleados de quienes fuimos a golpear la puerta y le pedimos su voto de confianza. A propósito, si hay cierta demora en el cumplimiento de esos objetivos que la gente reclama, ¿cómo se hace para que eso vaya más rápido y que se puedan concretar esos objetivos? Y nos tiene que molestar siempre que la gente nos exija ir más rápido, porque yo te decía hace un rato, a veces perturba. Ahora vamos a ir, hoy me enteraba, vamos a ir al Chaco para unas viviendas para indígenas. Nosotros con la transparencia estamos marcando récords históricos en construcción de vivienda. Esa vivienda es para la gente, en Caminos Todo Tiempo, es para la gente. Algunos que discuten, que no creo que sea el momento, deuda alta, deuda baja. Paraguay solo tiene Haití atrás en materia de infraestructura. Deuda era la que nos dejó la guerra de la Triple Alianza y se pudo salvar. Lo que nosotros decimos, no para no deber esto, si tenemos un país con toda la capacidad de la riqueza que tiene el Paraguay, pero algo pasa en Paraguay, algo pasa que todo el mundo mira al Paraguay. La claro, capacidad entonces no es casualidad, no es que no cambiaron las leyes, no cambiaron todo, mismo país, mismas leyes, y sin embargo la gente nos está mirando mucho más a partir del 15 de agosto de 2013. Que lo diga la gente. O sea que hubo inversiones privadas, por ejemplo. Centenares de millones de dólares y seguirán trabajo a los compatriotas. ¿A cuánto asciende más o menos? Centenares de millones de dólares, pero más que eso, comenzó un diálogo que a mí me motiva mucho. Sí, que no es que le vende Paraguay a Brasil, que le vende Brasil a Paraguay, sino dónde nos complementamos. Mucha gente mira como que Brasil, sí, desde Paraguay, es mucho más competitivo. Paraguay tiene que cuidar, porque la tiene, esa marca de ser el país más competitivo de toda la región, por nuestros costos energéticos, por nuestra carga tributaria, que algunos quieren subir y subir. Claro que podés subir, pero queda fuera de competencia en un minuto. No podés dejar de entender que para llegar a Puerto Marítimo, tenemos unos costos que no tienen otros países. Y tenemos y tenemos todo para ser el país más competitivo. Yo diría, en vez de subir impuestos, ¿por qué no paga más gente? La parte aérea. El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, era vicepresidente y él fue el que inició el vuelo de Copa acá. Claro. Era uno cada semana, hoy hay 2 vuelos diarios. En Europa firmamos nosotros en 2014. Ahora está viniendo y se está expandiendo y cada vez más lleno y más frecuencia. Nos falta el vuelo de Estados Unidos directo acá, que hubo, necesitamos... ¿Pueden retomar eso? Estoy seguro que sí. Aparte, nuestro país es lindo y es atractivo. Nadie va a venir por favor, pero sí por los atractivos que tiene nuestra querida República del Paraguay, no tengo dudas. Tu
tu equipo con el cual trabajas Sí. mayoritariamente está conformado por jóvenes. ¿Por qué? Salimos del discurso, hablamos siempre de los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son presentes, y nosotros son presentes, pero reconozco que apelo mucho a la gente de más conocimiento, a la gente de más experiencia, porque siempre los consejos de ellos minimizan los errores tremendamente, y la ejecución siempre con los jóvenes se hace con toda esa vehemencia, esa savia nueva de hoy que tiene una fuerza impresionante, y yo reitero, Paraguay tiene una juventud realmente envidiable. No lo digo yo, hay que preguntarle a las empresas que hoy están en Paraguay, coreanas, japonesas, alemanas, es tan placentero escuchar, es lo que a uno motiva. Ellos comparan, no lo voy a hacer yo, pero ellos comparan los jóvenes, chicos y chicas del Paraguay con la de otros países, y realmente le dan el premio mayor a nuestros jóvenes. ¿Qué admirás vos de los jóvenes? En primer lugar, las ganas que tienen. Nunca me han pedido, regálame esto. Todo lo que piden es oportunidad. El mejor programa social es trabajo digno. El trabajo digno es el que da independencia. Los países quisieron ser independientes y los chicos, el trabajo digno los vuelve independientes. Y es la mayor riqueza, no olvidarnos que tenemos el 74% de nuestra población tiene menos de 36 años. Y hoy la gente no cree en nuestro bono demográfico, pero si no le damos la palabra oportunidad, será el gran problema dentro de 25 o 30 años. ¿Por qué es necesario entonces actualizar nuestra Carta Magna? Con todo este tema que estamos tocando hoy, alguien me decía, la Constitución, las Cartas Magnas, no son del presidente ni de los gobiernos. La Carta Magna es del pueblo, y es el pueblo el que tiene que ser atendido por su Carta Magna. Si uno no actualiza la Carta Magna o la Constitución, está cercenando las posibilidades al pueblo. Y hay que ver, Estados Unidos tuvo 27 enmiendas, que no quiero ni hablar de esa palabra porque hoy día es el de la polémica, pero hay que ver en todos los países como cada vez que el momento pide que se ajuste algo para el bien común, hay que estar tocando y mejorando las Cartas Magnas. Porque yo no quiero entrar en eso, sinceramente cuidé tanto, se dicen tantas cosas, no solo se dicen, se repiten tan lejos de la verdad, que no quisiera ni pasar cerca de algunos temas, pero necesitamos modernizar nuestro país en todo. Hay una crisis mundial en donde la gente está desencantada de los políticos, de nosotros, está desencantadísima. Y nosotros tenemos que hablar el idioma de la gente. Y el idioma de la gente, esto yo mencionaba en mi discurso en París el otro día, ese divorcio de gobierno-gente, ¿cómo se da? Abriéndole el gobierno a ellos, entender que ellos tienen que saber absolutamente todo, que nos consulten, las preguntas hay que responder. Creo que nuestro país tiene que empezar a mirar el mañana. Nosotros estamos con grandes acontecimientos 2023 que hay que arreglar con Brasil. Nosotros la Ande, Itaipú, Yacyretá, todo eso deberíamos tener, no sé el número, pero unos miles de chicos trabajando ya en todas partes del mundo, preparándose para tener nuestras inferiores del manejo de este bendecido país que tenemos. Justamente la educación también prima, es muy importante para todo esto que se hace en el país, que se tiene que hacer en el país. Horacio Cartes, ¿qué hace por la educación? En primer lugar, creo que después de 150 años comenzaron a haber becas otra vez para posgrados, para maestrías. Estamos con la Itaipú seleccionando permanentemente becas acá en el interior. Estamos mandando el año que viene un número muy importante de docentes a París. Sé que hay 100 docentes en este momento en España. Nuestro gobierno seguirá poniendo toda la energía y no hay dinero mejor puesto que en la educación de nuestros jóvenes. Y reitero lo que siempre mencionamos cuando compartimos con los compañeros, aquellos países que apostaron antes en la educación, hoy están disfrutando.
Ya perdimos mucho tiempo, no miremos para atrás, miremos para adelante, pero hay una convicción que la palabra educación es la que realmente más va a agradecer el país. Y todo el mundo también, presidente Cartes, habla acerca de los famosos bonos, ¿verdad? Sí. Esos bonos soberanos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven los bonos? Una herramienta que hay en el mundo para que uno pueda adelantar. Hoy no tengo. Alguien me ponía el ejemplo hoy de estoy embarazada, tengo 7 meses y no tengo nada, no tengo pañales, no tengo el carrito, no tengo... ¿Esa criatura en el vientre puede esperar? Tampoco nuestro país puede esperar. Claro. Y los beneficios que vienen cuando uno adelanta en la infraestructura, reitero, solo Haití está por detrás de Paraguay. Y se instalan... ¿Qué se instalan? Y de que tenemos deuda alta y se habla y se juega con la... Y siempre son las mismas personas. Yo cuando miro quiénes son, realmente a mí me es fácil comprender. Pero la gente consume eso y Paraguay, vuelvo a decir, deuda alta. Paraguay tuvo una deuda después de la guerra de la Triple Alianza. Paraguay tiene sobrada capacidad de pagar sus deudas. ¿Qué debemos sí hacer? Que nunca vaya un peso, llámese bono soberano, como puede ser créditos de organismos multilaterales, que siempre el dinero vaya para infraestructura, que de hecho por ley debe ser así. No podemos nosotros agarrar dinero de préstamo y poner en gastos rígidos, en salarios, pero si ponemos en infraestructura, en hospitales, ponemos en escuelas, si ponemos en universidades, si ponemos en becas, si damos oportunidad a nuestros jóvenes, el retorno es muy fácil. Si gastando bien y no tengamos miedo a la deuda bien hecha. Tengamos miedo al dinero mal gastado cuando por falta de votos, porque eso pasa mucho en la actividad política, no trabajo con la gente, no hago méritos con ellos, entonces te doy cargo para que mañana me retribuyas con votos. Ese modelo es el que hastió al mundo y es al que le tenemos que vencer. Flagelos como la corrupción, el narcotráfico, los secuestros, deben seguir siendo combatidos. ¿Cómo, presidente? Como nunca. El jueves vino gente de Argentina, me llamó antes el presidente Macri. Nunca antes estuvimos trabajando entre países como ahora. Decía el presidente Juan Carlos Varela de Panamá, delitos transnacionales hay que combatirlos transnacionalmente. Nosotros no podemos dejar de trabajar como hoy la Secretaría Nacional Antidrogas está trabajando en complemento con el Brasil. No podemos decir que ya estamos trabajando como querríamos, pero hoy el narcotráfico, saber, el que viene del norte, pasa por la zona del Chaco, por la zona de Puerto Olimpo, Concepción, va hacia Capitambado, son gente en 99% de Brasil. Y te diría que casi el 100% de eso va al Brasil. No puedo dejar de trabajar con Brasil. Y deberíamos complementarnos en equipamientos, en trabajo, pero muchos trabajos ya se están haciendo en conjunto. Y también con la Argentina estamos aumentando nuestras redes de comunicación, de alertas, de avisos y de prestarnos servicios y darnos soportes el uno al otro. Y para vos, presidente Cartes, ¿la política sigue siendo el camino, el modo, la herramienta para trabajar por el país? La única herramienta es la política y a algunos no le va a gustar, pero de aquí no me mueve nadie. La política voy a seguir, guste o no guste, voy a salir con un discurso muy nacional en breve. A nada nos van a llevar los conflictos, porque todo el mundo está mirando la próxima elección y nosotros debemos mirar nuestras próximas generaciones realmente. Siempre digo, la albirroja, lo que no sé es qué número me van a dar en la camiseta. No sé si soy Chilaver o número 9, pero la albirroja la tengo puesta. ¿Y cuál sería la autocrítica que se hace hoy en esta Navidad de este 2016 el presidente de la República, Horacio Cartes? Que tal vez este mensaje de abrir, de trabajar entre todos, me pregunto, no lo debía haber hecho antes. A lo mejor hizo falta chocar para darme cuenta de conocer la dureza de los de enfrente y que ellos sepan que yo lo que es del país no voy a doblarme. Lo que sí voy a proponer es que pongamos al país primero. Si no lo hice antes, las disculpas del caso. Lo que más reclamo, la lentitud para resolver sobre todo los problemas que atañen al ser humano. Eso debe ir más rápido, tiene
hay problemas que no pueden esperar los procedimientos que ofrecemos en el sector público. Y bueno, es Navidad, como bien decía, es un tiempo de reflexión en las casas, en este momento de celebración del mundo cristiano a toda la ciudadanía. ¿Cuál sería el mensaje del presidente del Paraguay? Quisiera recordar otra vez a una pregunta que me hiciste. ¿Por qué vino el Papa? El mérito no es mío. Ojalá hubiera sido mi mérito. Nos eligió. Pero tiene expresiones tan sabias como el mal no tendrá la última palabra. El bien y la misericordia sí. Invitarnos a todos, que nadie nos va a recordar por nuestras peleas, por nuestras ofensas, y sí por el legado que hayamos dejado. Paz y bien, que realmente reflexionemos todos, y yo invito a que trabajemos entre todos juntos. Nadie va a poder solo, y realmente el Paraguay nos sigue esperando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Bruno, realmente un honor. Por estar aquí en nuestro programa, gracias a todos, y bueno, aquí en este ambiente tan grato de Mburú Villaroga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. La cigarra es Navidad, por supuesto, aquí en Paraguay. Y bueno, en toda esta parte, esta región de América y el mundo. Pero estamos llegando a la conclusión de este programa. Hemos recorrido en imágenes y testimonios la construcción de nuestra democracia en estos casi 28 años, con el único objetivo de realizar una retrospección de nuestra historia reciente que nos permita reconocernos en nuestras virtudes y defectos como ciudadanos y en nuestras también necesidades y potenciales como país. Agradecemos la participación de los expresidentes que se prestaron para estar con nosotros y del presidente actual que también nos dio todo su apoyo y sus invalorables vivencias, cada uno de ellos, para esta memoria colectiva, para el fortalecimiento de nuestra democracia. Les deseo a todos los paraguayos y paraguayas de nuestra querida patria y a los ciudadanos de bien que viven en nuestro territorio, culminen esta Navidad con la bendición de Dios y que tengan cada uno de ustedes un muy feliz año nuevo. Muchas gracias y hasta cualquier momento aquí por Telefuturo. Los inquilinos de López.